Pues bien, vamos a hablarles acerca del método híbrido, una tendencia laboral que llegó para quedarse. Bien es cierto, pues nosotros muchas veces escuchamos la palabra híbrido, escuchamos trabajo híbrido, perdón, teletrabajo, muchos conceptos que asociamos. Pues bien, este método de trabajo híbrido surgió básicamente a raíz de la pandemia, ¿verdad? En ese tan pues recordado marzo del 2020, donde las organizaciones de un momento a otro se tuvo que cerrar, muchas empresas se vieron en la necesidad de adoptar metodologías para que pudiésemos seguir funcionando. En esta noche yo puedo decirles que soy fiel testigo de lo que es ese método híbrido de trabajo. Su concepto nos dice que es un modelo laboral que combina herramientas digitales con formatos laborales tradicionales para ofrecer la posibilidad de trabajar a distancia y en las instalaciones físicas de una compañía. Esta modalidad laboral permite que los empleados desempeñen algunas de sus labores de forma remota y fuera de los entornos convencionales de trabajo. No sé si algunos tuvieron la oportunidad, en mi caso, yo, como leyeron ahorita en mi hoja de vida, yo trabajo para la empresa actualmente Cruz del Sur de West como coordinadora de créditos y cobros a nivel nacional, pero hasta hace poco trabajaba en la empresa Abonos del Pacífico, Disagro, y fueron de aquel sector donde no cerró sus puertas. Entonces, quedamos en ese tiempo en cierto personal va para la casa, cierto personal queda en oficina dependiendo de sus funciones y empezamos sin saberlo a trabajar en este método híbrido. Y vamos a establecer algunas diferencias, porque nosotras muchas veces decimos algunos conceptos que escuchamos regularmente y decimos es teletrabajo, es trabajo remoto, es trabajo en oficina en casa, y no, son conceptos totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de home office o trabajo en casa, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia con el método híbrido? Cuando nosotros trabajamos en casa, el equipo que nosotros tenemos, ya sea el computador, el celular, la plataforma que tengamos, el internet, todo lo demás, es propiedad personal. Nosotros la utilizamos para hacer un trabajo, pero no necesariamente pertenece a una empresa o una organización. El trabajo remoto, por su parte, como su palabra lo dice, nos permite estar conectados en cualquier lugar, estemos allí como vemos en la imagen, en la playa, podemos estar en un hotel, en un aeropuerto, donde nosotros estemos, podemos estar conectados realizando un trabajo. Y por último tenemos el teletrabajo. ¿Cuál es la diferencia con el teletrabajo? Básicamente en el teletrabajo, el equipo y todo lo demás es provisto por la organización y adicional, estamos en un contacto ya sea visual o auditivo constante con los demás compañeros que están en una oficina. Entonces, básicamente, todos estos los enmarcamos en teletrabajo y decimos, bueno, yo estoy en teletrabajo. No necesariamente el concepto era teletrabajo. De repente estuvimos en un método híbrido. ¿Por qué un método híbrido? Porque este método combina el trabajo presencial con el trabajo que nosotros podemos hacer desde casa. No es un reemplazo del trabajo, sino una combinación. Por eso se dice que es mixto. ¿Y qué significa esto? Que nosotros debemos desarrollar cuando estamos en el método híbrido, sea que estemos en casa, todas nuestras funciones tal cual como la deberíamos desarrollar estando en nuestra oficina. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre los tres conceptos que he mencionado anteriormente. Pues bien, vamos a ver algunas características más importantes de este modelo de trabajo híbrido. La primera nos dice que desde luego incorpora el uso de tecnologías y bueno, creo que estando aquí presente ante este público universitario, ¿verdad? Y de profesionales, no solamente las empresas privadas utilizamos lo que fue el método híbrido, las universidades tuvieron que de repente incursionar en todo esto de la virtualidad para que los estudiantes pudiesen recibir sus clases, inclusive pues en la Universidad de Lima donde laboro, empezamos a dar clases virtuales y así terminamos el año y ahorita mismo estamos en una modalidad híbrida. Entonces, él incorpora ese uso de tecnologías. ¿Qué significa eso? Que la empresa que va a trabajar bajo este método híbrido requiere inversión en lo que son equipos tecnológicos, en lo que son los software, en las plataformas,
todo el acceso que necesiten y todo el equipo necesario. Quiere decir que usted necesita proveer a sus colaboradores de ese equipo necesario para que él pueda trabajar desde casa. Se basa en la complementación. Como les decía anteriormente, la modalidad híbrida o mixta significa que yo debo realizar mi trabajo tanto en casa como lo puedo realizar en oficina. Entonces, es esa complementación. No significa que va a sustituir el trabajo. Quiere decir que cuando yo estoy en mi oficina trabajando, yo puedo hacer cierto tipo de funciones, pero cuando estoy en casa trabajando, ya no las puedo realizar. No, no se trata de eso. Se trata que ambos sean complementarios. Se necesita, por decirlo así, una gerencia específica, un monitoreo específico, un área específica. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros necesitamos realmente estar seguros de lo que estamos haciendo, estar comprometidos con la organización también o con la empresa, de que ese trabajo lo debemos cumplir. Y por último, es una relación bilateral. ¿Qué significa esto? Tiene una implicación contractual. A diferencia del teletrabajo, y pese a que muchas organizaciones le ponían en los contratos, porque yo recuerdo cuando empezó lo de la pandemia, a los compañeros y a mi persona que estuvimos por teletrabajo, yo estuve a partir del 5 de abril del 2020 hasta enero del 2021 por el utilizado término teletrabajo, que realmente era método híbrido. ¿Por qué? Porque yo podía estar en casa de los lunes, los miércoles, jueves y viernes. Y todos los martes yo debía asistir a la oficina. O sea, todos los martes yo debía estar en la presencialidad. Y nos alternaron así a los demás compañeros. Entonces, nos enviaron una adenda a nuestro contrato de trabajo donde decía, mencionaba la palabra teletrabajo y donde se nos explicaba allí claramente que nosotros debíamos cumplir. Inclusive, pues yo estaba en el área de crédito y cobro. Usted sabe que manejamos indicadores de gestión de cartera, de recuperación, cuando las empresas estaban cerrando y puntualmente la empresa le decía a uno, bueno, usted se va a ir por teletrabajo, pero usted tiene que rendir su indicador, su desempeño, los cobros, los porcentajes, todo tenía que funcionar tal cual. Entonces, por eso se trata de una relación bilateral. No es simple y sencillamente decirle al trabajador, al colaborador, bueno, usted se va ahora por el método de trabajo híbrido, sino que va a haber una relación contractual. Es decir, va a existir un documento donde se plasme ese tipo de relación que va a existir. Pues bien, dentro de estas ventajas del modelo híbrido, nosotros podemos mencionar que permite la flexibilidad, ¿verdad? Y yo creo que a los que estamos aquí esta noche, que considero la mayoría, ¿verdad? Ya formamos parte del ámbito laboral. ¿Cuánto nos gustaría, verdad, tener ese tipo de flexibilidad, ¿verdad? Ese tipo que de repente me permite a mí, bueno, hoy voy a trabajar desde casa, hoy puedo trabajar de repente más concentrado, voy a aprovechar más el tiempo porque hay menos distractores. Entonces, eso permite el método híbrido, esa cierta flexibilidad que nosotros podemos tener para realizar nuestro trabajo. ¿Mejora la experiencia laboral? Claro que sí, mejora la experiencia laboral porque nosotros nos podemos sentir más tranquilos en un ambiente como, por decirlo así, nuestro hogar o de repente otro sitio que tengamos. ¿Y por qué le digo otro sitio que tengamos y no solamente nuestro hogar? Porque dentro de este método híbrido de trabajo también se menciona lo que es los coworking, que pues es un término que está ahorita mismo surgiendo bastante en otros países y creo que aquí en nuestro país ya se está implementando, de tener oficinas específicas donde cantidad de personas puedan llegar ahí a hacer su trabajo. Entonces, también se habla de este método híbrido cuando la empresa no solamente tiene una sola sucursal, sino que tiene varias, por decirlo así, sucursales y se le permite al colaborador estar en cualquiera de ellas en un momento determinado para que pueda desarrollar su trabajo. Entonces, aumenta la productividad, desde luego. ¿Por qué? Porque al estar en un lugar donde usted realmente quiere estar, ya sea una oficina que usted tenga en su casa, un espacio que sea solo para usted, usted va a estar más concentrado en el trabajo que está realizando. Algo que yo le compartía mucho a mis compañeros cuando pues existió la fusión de las empresas Fertica-Disagro, era el hecho de que el área de cobros o de créditos en Disagro era un área, por decirlo así, bastante cerrada, un área donde no había tanta fluctuación de personal ni nada de esto.
y cuando nos mudamos por un tiempo a las oficinas de allá, el área de cobros estaba en un área de facturación, en un área donde estaba mucho tránsito, había mucho tránsito, por decirlo así, mucho tráfico, y había mucho ruido. Yo siempre le decía a mis compañeros que eso no permitía que uno se concentrara realmente, o de repente usted estaba llamando a un cliente y escuchaba ya el escándalo y todo lo demás. Entonces, se aumenta la productividad porque tú estás en un lugar donde realmente te sientes cómodo para trabajar. Y desde luego promueve la innovación. ¿Por qué? Porque al tener los colaboradores ese tipo de libertad de poder realizar su trabajo en otro lugar, en tu casa, donde te sientas cómodo, vas a puedes despertar esa innovación. Bueno, este trabajo de repente puedo realizarlo de esta manera, puedo realizar este reporte de forma distinta. Entonces, por eso se dice que este método promueve la innovación, pero tampoco podemos ser menos realistas. Así como tiene tantas ventajas, ¿verdad? También nosotros tenemos que mencionar la realidad de esas desventajas que se puede tener con el modelo híbrido, no con la intención de desanimarnos y decir, no, mejor nosotros no vamos a implementar ese modelo, porque señores, esto es algo que viene, esto es algo, no viene, esto es algo que ya está, pero en el futuro va a tener un mayor auge. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las desventajas? Nosotros tenemos que verlo como una oportunidad de mejora, como esa forma de nosotros ahora poder estar preparados para lo que se nos viene a nosotras, las organizaciones, las empresas, inclusive nosotros los docentes, porque claro, estamos acostumbrados a formar estudiantes para que estén 8 horas en una oficina donde trabajan porque el jefe los está vigilando muchas veces. Pero qué bueno cuando usted sea su propio jefe, por decirlo así, cuando usted sabe que usted tiene un compromiso y pese al lugar donde usted esté, donde nadie lo esté vigilando, donde nadie sabe si usted realmente entró a las 8 a laborar y cumplió con su horario, pero crea entonces esa cultura. Se habla mucho entonces de esa parte de cultura organizacional que nosotros debemos promover. Dentro de esas desventajas podemos mencionar que implica altas inversiones. ¿Por qué implica altas inversiones? Señores, porque estamos hablando de que requerimos tecnología. Y usted sabe que desde que nosotros hablamos de tecnología, ¿qué significa esto? Bueno, en la mayoría de las organizaciones no estábamos preparados. Yo le puedo, creo que no mentiría si digo que casi que el 100% de las empresas que quedamos funcionando y de las instituciones educativas no estábamos preparadas para lo que pasó en marzo 2020. No había equipos, por ejemplo, donde yo laboraba, muchos de nosotros tuvimos que utilizar equipos propios. En mi caso, yo sí dije, lo siento, porque mis hijos estaban virtuales también, así que la empresa me tuvo que conseguir una computadora, la computadora estaba hasta defectuosa, no nos podíamos conectar porque el sistema que utilizamos es SAP, había muchas restricciones, no nos permitían conectarnos por los wifi de nuestros hogares. Entonces, una serie de circunstancias. Entonces, ¿qué implica un alto costo de inversión? Entonces, si yo quiero adoptar el método híbrido en mi organización, requiero contar con el equipo, requiero entregar al personal, capacitar al personal, pero también disponer de ese equipo, del mobiliario, de las computadoras, del internet, inclusive hay empresas que hasta cubrieron lo que fue los costos del internet, de la luz, de todo lo que se requería para que los colaboradores pudiesen trabajar. Otra desventaja es que no siempre eleva la eficiencia. Y nosotros sabemos qué es eficiencia, ¿verdad? Eficiencia es cuando nosotros hacemos un adecuado uso de los recursos organizacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre eleva la eficiencia. Nuestra cultura, como les decía hace un momentito, ¿verdad? Estamos diseñados para que nos tengan que vigilar para que hagamos el trabajo bien. Es como lo que siempre se nos ha, pienso que más que todo viene desde nuestra formación, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando el colaborador está en casa, cuando el colaborador está en otro lugar, no se siente vigilado, no está el jefe, nadie me está viendo lo que estoy haciendo, realmente baja su productividad antes que elevar la eficiencia, porque al no estar monitoreado, al no dársele el seguimiento, la persona pueda que usted piense que está trabajando y puede que esté dormido, puede que esté viendo una serie, etcétera. Entonces, eso se habla de que es una de las desventajas. Lógicamente, viene entonces la parte de que obstaculiza algunas labores. Si bien es cierto, nosotros en otro entorno que no sean nuestras oficinas podemos desarrollar bien nuestro trabajo, hay funciones o hay actividades en las que simple y sencillamente requerimos estar en la empresa.
Lo digo por mi ejemplo, yo podía trabajar desde casa, yo podía conectarme a SAP, yo podía llamar a los clientes, yo podía enviar estado de cuenta, yo podía todo eso durante el periodo 2020, pero necesitaba, por decir así, enviar estados de cuenta con sus respectivas facturas físicas, porque todavía apenas estamos incursionando ahora en la facturación electrónica, tal como lo decía el expositor anterior. Entonces, yo tenía que en esos días que estaba en casa tratar de tener todo ordenado, todas las facturas, todo lo demás y llevármelo listo el día martes, que era el único día que iba a la empresa, para empezar a ponerlos en valija y entregárselo a los vendedores y todo lo demás, porque el proceso no se podía detener. Entonces, sí es cierto que podemos trabajar, pero algunas labores, y obviamente para eso tendríamos que crearnos otro tipo de estrategia, que es lo que le mencionaba al inicio, era no ver estos conceptos como lo negativo, sino la oportunidad de mejora. Y por último, requiere capacitación. ¿Qué significa? Nosotros no podemos enviar un colaborador en un método híbrido si realmente él no está capacitado para hacer el trabajo, si realmente no sabe cómo utilizar bien el sistema. Y también algo muy importante es, no todos los colaboradores en una organización pueden estar bajo este método híbrido, porque hay posiciones en las organizaciones donde se requiere que usted esté presencialmente. Por ejemplo, donde yo trabajaba, todos nos podíamos ir de teletrabajo, por decirlo así, exceptuando la que facturaba y los encargados de bodega, porque lógicamente el cliente iba a seguir llegando. Entonces, siempre es importante, ¿verdad?, capacitar para que realmente este método tenga éxito. Entonces, ver las desventajas, como les mencionaba hace un momentito, como una oportunidad de mejora. Sí, voy a tener que invertir, pero perfecto. ¿Y saben por qué? Si bien es cierto, nosotros ahorita mismo estamos, vamos a decir que en un buen momento, ya los casos han disminuido, ya se ha eliminado en muchos lugares el uso de la mascarilla y por ahí se dice estamos volviendo a la normalidad, pero el COVID no se ha acabado. ¿Y qué pasa con esto? Va a seguir dando, la persona que lo diagnostica con COVID automáticamente lo aíslan, pero como ya no está dando tan fuerte, ¿qué hacen muchas empresas? Y lo vi mucho donde trabajaba, la persona se iba para casa, pero se llevaba su equipo y como no se sentía tan malo, podía trabajar. Entonces, esto significa que yo voy a tener como empresa, como jefe, como líder, que estar presente, que necesito invertir, necesito contar con el equipo, necesito tener lo necesario para que mi personal siga trabajando. Necesito promover la eficiencia. Bueno, pero ¿cómo promuevo la eficiencia? Bueno, esta es la parte de nosotros como recursos humanos, donde venimos a realizar esa intervención mayor, crear esos equipos de liderazgo, crear ese espíritu, por decirlo así, de líder, de autómata en las personas que puedan desarrollar y obviamente tener métodos para evaluar el desempeño, el seguimiento que se esté dando a los colaboradores que están en esta modalidad y definitivamente procurar que el tiempo que se está en casa o en otro lugar puedas realizar labores que sean cónsonas y que el tiempo que estés en oficina te permita desarrollar lo que en un momento no puedas hacer en casa. Y por supuesto, la capacitación es algo que siempre va a estar. Eso es algo que debe estar presente en todo. Así que es necesario potenciar todas estas desventajas para realmente sacarle el provecho que vamos a tener con este método híbrido. ¿Por qué debemos apostar a ese trabajo híbrido? Porque como les decía hace un momentito, esto llegó para quedarse. Muchas empresas, inclusive a nivel mundial, y antes de mencionarle las de nivel mundial, le voy a mencionar las empresas que conozco. Por ejemplo, Grupo Calesa actualmente se mantiene bajo esta modalidad híbrida. Ellos hasta el presente siguen estando tiempo en casa, tiempo en oficina, y así están trabajando. Entonces, ¿por qué apostar a este trabajo híbrido? Porque definitivamente, aunque se consideró como un experimento que inició a causa de la pandemia, el trabajo híbrido se ha convertido en el modelo habitual de un gran número de organizaciones. Y como les decía hace un momentito, el ejemplo acá de Grupo Calesa y otras empresas que aún siguen con esta modalidad, una, por decirlo así, gigante mundial como es la Microsoft, está apostando por este método híbrido. Inclusive ellos ya han creado muchas estrategias para que más de sus 160,000 colaboradores estén preparados para trabajar de esta manera. Entonces, nosotros como organizaciones, nosotros como formadores, ¿cuál es nuestro papel realmente aquí? Capacitar.
capacitar a los estudiantes, capacitar al personal que tenemos a nuestro cargo, estar anuente a que pueden, ahorita pasó el COVID, pero no sabemos, solo Dios, qué otras situaciones puedan darse y van a requerir que nosotros estemos preparados para esto. Y un ejemplo claro fue para la huelga. Para la huelga, ¿qué hicieron las universidades? Nos mandaron un comunicado, profesores, las clases van virtuales. Estábamos presenciales, las clases van virtuales. Ya usted tenía la capacitación, ya los estudiantes tenían la formación, automáticamente quedamos esa semana conectados, no se detuvo el proceso. ¿Qué hicieron las empresas? Un comunicado, el personal que tiene inconvenientes para viajar, por favor, y tiene el equipo, tiene todo, trabaje desde casa. Yo estuve varios días aquí trabajando, entonces es necesario estar preparado para esto. No sabemos en qué momento lo vamos a necesitar y cada día se va haciendo una constante. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, los chicos que están aquí hoy conectados, aquellos que están a punto de titularse con las diversas licenciaturas que brinda la Universidad Autónoma de Chiriquí, cuando ellos lleguen a ese ámbito laboral, tal vez el método de trabajo que nosotros estamos ahorita acostumbrados, que si no estoy en la empresa no trabajo, ya no va a existir en su totalidad. Ya de repente van a estar en esta modalidad híbrida. Entonces, ¿qué más que prepararles para que ellos puedan hacerle frente a todo esto? El futuro del trabajo es híbrido. Nos guste o no, los empleados de hoy en día y el talento de las generaciones venideras van a esperar acceso ¿a qué? A horarios, a entornos de trabajo más flexibles, y serán las empresas las que actúen ahora, aquellas que inviertan en esa tecnología adecuada, que aprendan a tener todo en la nube y se puedan preparar para un futuro de trabajo híbrido, son aquellas que van a sobrevivir a guerra de talentos en los próximos años. Y tenemos una realidad bien clara, los estudiantes de hoy, los millennials, nacieron con la tecnología, a ellos no les cuesta aprender todo esto. Entonces, ¿cuál es nuestro rol realmente? Formarles. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros las organizaciones? Estar preparados para recibir todo ese potencial de estudiantes que van a salir al mercado laboral lleno de expectativas y de todo lo demás, pero con una mentalidad muy diferente a la que nosotros los seniors estábamos acostumbrados, es a estar en un lugar solamente presente para poder trabajar. Y soy un fiel testimonio de que el trabajo híbrido, si funciona, el método híbrido es un método muy, muy bueno. Solamente necesitamos contar con todo lo necesario para poder desarrollarlo. Y hasta el momento, por decirlo así, sigo estando en ese método híbrido, pese a que voy a oficina todos los días, pero donde estoy me puedo conectar a la plataforma, al trabajo que utilizo. Entonces, es necesario estar, ¿qué? Preparados. ¿Preparados para qué? Para hacerle frente a esta nueva era, por decirlo así, que es el método híbrido de trabajo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque Cristo es el Señor, porque Cristo es nuestro Señor. Así que Colosenses 3:23-24, muchísimas gracias por su atención y que Dios me les bendiga. Si tienen alguna pregunta, para mí ha sido un privilegio haber podido compartir con ustedes este pequeño tema. Excelente su presentación, licenciada Oris. De hecho, pues, como usted bien lo mencionó, es algo que vino para quedarse. Y pues, nosotros, ¿qué nos queda como organización, como docentes, verdad? Enseñar a nuestros estudiantes que se tienen que ir preparando para los que están saliendo al mercado. Ya muchos de los que están aquí ya están pues en esos métodos y pues es lo que viene y es lo que se va a quedar a futuro. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los jóvenes? Y si no, entonces, José, vamos a dar por terminada la sesión.